días a todas, a todos. Me salto el vocativo para ahorrar tiempo. Me subsumo al saludo que ya nuestro presidente del Consejo Legislativo dio a todas las autoridades presentes y los saludo como lo que creo que son. Saludo a todo el equipo de trabajo del Estado Miranda, diputadas, diputados, secretarios, secretarias, alcaldes, alcaldesas, Fuerza Armada, jefes policiales, Poder Popular, patrimonios culturales, líderes, lideresas. Lo que hoy vengo a decir, como todos los años, más que una obra personal, es el esfuerzo colectivo de muchos compañeros y compañeras, que todos los días, en circunstancias muy complejas, se levantan a hablar. Me toca rendir cuenta, cumpliendo la normativa venezolana, las leyes venezolanas, la Constitución venezolana, una ley que desarrolla un concepto de democracia plena, de democracia protagonista del pueblo. Y para que haya democracia protagónica, tiene necesariamente que haber rendición de cuentas de quienes nos toca administrar funciones públicas, de quienes nos toca administrar recursos públicos. Así que vengo a cumplir no solamente con la ley, con la Constitución, sino que sobre todo vengo a ejercer como ciudadano mis deberes de protagonismo, a fortalecer la democracia colectiva. Y le pido a todas y a todos, queridos compañeros y compañeras, que no dejemos perder lo que hemos logrado en cuanto a la democracia. Y para que la democracia plena pueda existir es necesario mucha conciencia colectiva y mucha organización popular. La democracia plena no es una norma, es un ejercicio que se hace cotidianamente. Si no hay conciencia en nuestro pueblo y si no hay organización, el poder popular, el poder de la gente, la democracia real, no puede existir. Así que es importante que todas y todos seamos corresponsables. Pido a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, que me acompañe, que nos acompañe a todas y a todos. Como ustedes saben, soy completamente respetuoso de las diferencias religiosas que pueda haber y que debe haber acá en Venezuela, pero profeso mi espiritualidad libremente, como la podemos ejercer todas y todos. Hemos vivido un año 2023 complejo desde el punto de vista político, social, intenso, muy intenso. Y yo, antes de rendir cuenta de los logros, quisiera contextualizar y hacer algunas reflexiones políticas, algunas reflexiones éticas sobre lo que está pasando en Venezuela y sobre lo que está pasando en el mundo. Creo que todas y todos los que tenemos funciones de liderazgo, funciones de gobierno, tenemos la obligación de pensar lo que estamos haciendo, de debatir lo que estamos haciendo. He venido escuchando en los últimos meses algunas reflexiones sobre la supuesta despolitización que tiene la sociedad mundial, la sociedad latinoamericana, la sociedad venezolana. Y me pregunto en la intimidad si ese argumento de la despolitización de la sociedad no es una forma en la que los políticos descargan su responsabilidad en la gente. Consulto, ¿es la gente la que está despolitizada o somos los políticos los que estamos despolitizados? Cuando hablas con la gente en la calle, en las reuniones familiares, ahorita en diciembre, en la comunidad, la gente está hablando de política. La gente está hablando de ingresos, de salario. La gente está hablando de educación. La gente está hablando de servicios públicos. La gente está hablando de los problemas cotidianos. Y eso es política. Pero cuando ves las redes sociales de los dirigentes, de los políticos, y ves selfies de su vida personal, está bien. Y más allá de informar, estoy entrando, saliendo de una reunión, no nos hablan de economía,
no nos hablan de política, no nos hablan de políticas sociales, no nos hablan de servicios públicos. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿es la gente la que está despolitizada o somos los políticos los que estamos desconectados de la realidad, los que estamos despolitizados? Y hago un llamado para que cada quien asuma su responsabilidad y asuma su rol. No sigamos echándole la culpa a la gente. Es nuestra responsabilidad repolitizarnos los líderes, los dirigentes. Es nuestra responsabilidad asumir la tarea que decidimos asumir en la sociedad. No sigamos agarrando nuestra responsabilidad y colocándola en los ciudadanos y en las ciudadanas. Claro que los ciudadanos no van a seguir a una política que no les hable de sus problemas. Los ciudadanos quieren ver políticos y políticas que asuman su responsabilidad, que hablen de los temas que les corresponde. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con una idea, pero quiero saber cuál es tu idea, cuál es tu postura, cuál es tu reflexión, qué opinas sobre tal hecho y cómo planteas resolverlo, cambiarlo, para saber si coincidimos o no coincidimos, para que haya un debate profundo, real, sincero. Estamos en un mundo tormentoso, inestable. Tenemos un imperio que uno no sabe hacia dónde va. Sea cual sea el destino que elijan en función de las opciones de liderazgo que tienen, cualquier ciudadano, esté o no esté de acuerdo con las políticas del imperio de turno, por lo menos debe tener dudas sobre hacia dónde va ese país que hoy es hegemónico, cultural, militar, económicamente. Uno ve el debate en su liderazgo y dice, ¿qué nivel de estabilidad le puede dar a la humanidad? Un imperio que se debate entre un liderazgo que muchas veces no sabe dónde está parado y un liderazgo que no sabes qué es capaz de hacer o de decir. Y eso, por supuesto, tiene que preocupar a la humanidad. Tiene que preocuparla cuál es su futuro, cuál va a ser su desarrollo económico, científico, qué va a pasar con la inteligencia artificial, cómo va a afectar a la ciudadanía. Por el otro lado, tienes un mundo emergente, consolidándose, creciendo, en torno a los BRICS, en torno al crecimiento económico de China, de India, de Turquía, de Brasil, de Sudáfrica, de Rusia, que necesariamente va a generar una disputa, está generando una disputa geopolítica. En términos de Gramsci, lo viejo no quiere, no desea morir y lo nuevo hace un esfuerzo disruptivamente por aparecer en el escenario. Y eso va a generar, está generando conflictos, tensiones. No hay posibilidad de que ningún país, menos en un mundo globalizado, esté ajeno a esas tensiones y a esos conflictos. Y sería ingenuo de nuestra parte pensar allá en Caucagua o en Río Chico, mi pueblo, decir, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Tenemos que ver. Hoy en día no hay nada que pase en el mundo que no sea ajeno. Todo, absolutamente todo, esas tensiones influyen directamente en nuestra vida, en el aire que respiramos, en el costo de la economía, en las condiciones materiales de vida de la sociedad. Por eso tenemos la obligación, sociedad política, actores sociales, participantes de una comunidad, de entender, de comprender, de analizar las tensiones que se están desarrollando en el mundo. No nos es ajena la guerra de Ucrania. Influye directamente en la presión sobre los recursos naturales. Es Venezuela principal reserva de petróleo y de las principales de gas. No hay manera que la guerra de Ucrania no afecte la dinámica política del país, la economía del país, las tensiones en el país. No nos es ajena la guerra, el genocidio que se está cometiendo en Palestina. Hay quienes se niegan a hablar de este tema.
tratando de justificar su silencio, dicen que no se puede hablar en contra del pueblo judío. Cuando se castiga el genocidio en Palestina, no se está hablando en contra del pueblo judío. Por el contrario, porque condenamos lo que Hitler hizo, porque condenamos el fascismo, el nazismo, por esas mismas razones condenamos el genocidio en Palestina. El pueblo palestino no tiene ningún gramo de responsabilidad sobre lo que se hizo sobre el pueblo judío. Sin embargo, han sido ellos, su territorio, su historia, los que han sufrido gran parte de las consecuencias. Y hacemos un llamado desde acá a que se pare el genocidio. Y la única solución estructural es la existencia del Estado de Palestina y del Estado de Israel en paz, en sana convivencia, como históricamente vivieron. Dos pueblos que vivían en paz. Ese es el mundo que está atravesando una tragedia ambiental. Los negacionistas del cambio ambiental hoy en día tienen que reconocer. Veíamos hace pocos días a los más ricos del mundo en el foro de Davos pidiendo impuestos a los gobiernos. La tragedia que está viviendo la economía mundial es innegable. Y en ese contexto se desarrolla la dinámica venezolana. Seguimos siendo víctimas del bloqueo y de las sanciones. Hay ciudadanos que quieren negarlo, a lo mejor algunos porque consideran que la economía ha mejorado, que la dinámica comercial ha mejorado y eso apacigua las circunstancias muy crueles, muy complejas que genera el bloqueo, pero que sobre todo generó al principio. No podemos olvidar de dónde venimos. Venezuela tenía un ingreso previo al bloqueo y a las sanciones de $50.000 millones año. Estamos hablando de cerca de $4.000 millones mes. Y después del bloqueo y las sanciones se bajó de $4.000 millones mes a menos de $50 millones mes. Disculpen que repita de manera reiterativa el símil de la familia, pero imaginen ustedes que en su hogar, en su familia, llega un PRAN a la puerta de la casa y te dice, entrégame tu casa o te bloqueo la casa. Y tú como buen venezolano que eres, esto es una característica de los venezolanos y las venezolanas. No importa si eres chavista, opositor o ni a los venezolanos no les gusta que los maltraten. Cualquier venezolano que medio le hablen mal, se malentona. Dice, no, así no. Y eso fue lo que hizo el pueblo venezolano. Y dijo, no. Y es lo que haría cualquier familia cuyo PRAN de la comunidad se pare y le diga, no sales si no te rinde. No me rindo. Te voy a matar de hambre, ya veremos. Pero eso significa que esos 4.000 bolívares que entraban mensualmente a tu casa, al mes siguiente entraron 40. ¿Genera o no genera una crisis en tu casa? ¿Genera o no genera una crisis en esos ingresos, en la comida, en los medicamentos, en los zapatos de los muchachos? Si esa crisis se mantiene en el tiempo, ¿empieza o no empieza a generarlo en los servicios de la casa, en el techo, en el agua? Claro que lo genera. Y en algún momento tú buscas la forma de superar o de adaptarte a esa circunstancia, que fue lo que hizo Venezuela. Si no puedes salir, empiezas por las ventanas laterales a pedirle a los vecinos que te ayuden. Y le pides a un vecino que venda lo que estás produciendo. Y el vecino va a decir, ok, yo te vendo ese petróleo que produces en tu casa, pero te voy a cobrar el 40%. ¿Por qué me vas a cobrar el 40%? Bueno, porque afuera tienes un PRAN que si me agarra, como agarraron a Alex Saab, me va a hacer algo. Y ese es el costo. Hoy podemos vender, al principio no, pero hoy nos cuesta 40% vender petróleo, porque no han quitado ninguna sanción, ningún bloqueo de las 800 sanciones que tiene Venezuela desde el 2015 para acá. Y con ese recurso que ahora representa 40% menos, te asomas por la otra ventana y le pides al otro vecino, ve y cómprame en la bodega, ve y cómprame en la farmacia el medicamento. Y ese vecino también te va a decir, te lo compro, pero te cobro el 40%.
Y lo que pudiera salir a un costo sale más caro. Y lo que pudiera tardar un tiempo tarda más. Hoy el bloqueo y las sanciones siguen afectando la economía venezolana, siguen afectando la economía nacional y la siguen afectando significativamente. ¿Y cómo es la única manera de que el bloqueo y las sanciones se quiten? Si todo el pueblo de Venezuela exige con fuerza, con organización, que se quite. La única forma de que se logre es que sea una demanda colectiva. Mientras exista un sector de la sociedad que la solicitó, que nos dijo a los venezolanos que no nos iba a afectar a los ciudadanos, que iba a afectar a un grupito de políticos. No, nos afectó a todas y a todos. Afectó al empresario que tenía que traer una materia prima. Afectó a la abuela que necesitaba un medicamento que no se producía acá. Afectó la salud cuando no se pudo hacer mantenimiento a un equipo. Afectó a todas y afecta a todas y a todos, independientemente de su posición política. No se trata de las diferencias políticas internas, se trata de un tema de unidad nacional. Mientras exista un sector que la solicitó y la siga defendiendo, y ese sector tenga un pueblo que lo acompañe en ese tema, el PRAN va a decir, bueno, yo bloqueo la casa porque alguien de tu casa me lo está pidiendo. ¿Qué hace uno? Uno puede tener muchas diferencias en el hogar. ¿Qué hace uno cuando alguien de la casa, en el marco de esas diferencias, es capaz de bloquear su propio hogar para tratar de ganar esa batalla de las diferencias? ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Cómo la tratamos? Es una reflexión que tenemos que hacer sobre el sistema político venezolano. Las diferencias son naturales. Lo que no es natural es que tú pongas en jaque, bloquees tu hogar por las diferencias que puedas tener con tu mamá, con tu hermana, con tus hijos. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo y lo estamos haciendo. Parte del balance necesario de este año son los esfuerzos que se hizo desde Venezuela, que hizo el presidente, y en el que Miranda humildemente participó, por iniciar un diálogo directo con los Estados Unidos de Norteamérica. Es un diálogo difícil. Te estás sentando con el verdugo, te estás sentando con quien te bloqueó y tienes que, como haría Bolívar ante los españoles en Trujillo, pararte con tu dignidad después de haber cruzado los Andes, pararte con la dignidad de haber cruzado los llanos venezolanos inundados. Eso fue lo que hizo el pueblo venezolano. Desde el 2015 hasta ahorita hemos cruzado los Andes en alpargata, hemos cruzado los llanos venezolanos. Podemos pararnos frente al imperialismo y decirle, todo lo que hiciste no pudo con nosotros. Es momento de que hablemos y reconozcas la entereza, el coraje, la unidad, la fuerza del pueblo venezolano. Es momento de que dialoguemos en otros términos y que reconozcas lo que no se puede evitar. El bloqueo y las sanciones no le hicieron bien a Venezuela, no le hacen bien, le hacen daño a la economía venezolana, pero también le hace daño a la economía mundial, porque Venezuela puede ser, como siempre lo fue, un proveedor estable y seguro de la energía mundial. Porque Venezuela puede ser un punto de equilibrio para la disminución de la migración que se genera por las desigualdades económicas y materiales que hay entre el norte y el sur. La migración que hay de África a Europa no se da, como algunos dicen, por la atracción cultural que pueda generar Europa sobre África. Se da sobre todo por las distintas condiciones materiales que hay entre Europa y África. La migración que se da de los países árabes hacia Europa no se da por la diferencia cultural, como algunos creen, se da por el desorden que han generado las guerras, las divisiones falsas de los territorios, el coloniaje sobre los países africanos y sobre los países árabes. Mientras no haya igualdad de condiciones, la gente migrará para buscar mejores condiciones. Y el mejor ejemplo es Venezuela. Venezuela jamás había sido un país de migrantes, jamás en su historia.
Venezuela, lo que ha sido históricamente, es un país receptor de migrantes. Cuenten en este auditorio quienes no tienen algún familiar directo o indirecto que llegó a Venezuela. Algunos de nuestros familiares llegaron a Venezuela por la colonia. Mis antepasados llegaron obligados, esclavizados, amarrados. Pero recientemente casi todos tienen algún conocido cuyos padres, abuelos, tíos llegaron producto de la Segunda Guerra Mundial. ¿O no es inmensa la comunidad italiana, española, portuguesa que vive en Venezuela y que vinieron huyendo a la guerra, al fascismo, a las condiciones materiales que generaron esas guerras? Todos tenemos algún conocido de Colombia, del Perú, de Bolivia, por la pobreza y por la guerra generada de la droga y de la política de no permitir que todas y todos participen, que arrancó con el asesinato del mariscal Ayacucho, del mariscal Sucre, en Colombia. ¿Y cómo recibimos los venezolanos a esos migrantes? ¿Cómo son tratados sus hijos en nuestras comunidades, en sus escuelas, en sus centros de salud? ¿Se les llama migrantes cuando llegan a la escuela? ¿O son venezolanas y venezolanos? Porque que sí somos los venezolanos. Somos un pueblo de brazos abiertos. La primera vez que de Venezuela sale migración hacia el exterior, que no es receptor, es cuando el bloqueo y las sanciones bajaron los ingresos de 4.000 millones de dólares a 40 mensual. Son las condiciones materiales. Y la migración que llega a Estados Unidos no es solamente venezolana, es colombiana, es mexicana, es centroamericana. ¿Por qué? ¿Por qué va la gente a pasar trabajo para allá? ¿Por Hollywood? ¿Por Disney? ¿O porque las condiciones materiales de vida donde viven no son las más óptimas? La única solución estructural a la migración es generar condiciones materiales de vida dignas para todo el sur. Y Venezuela, si no está bloqueada, si no está sancionada, no solamente va a mejorar las condiciones rápidamente materiales de vida del pueblo venezolano, sino que ayuda a que su entorno, Centroamérica, el Caribe, Colombia, también se estabilicen. No solamente somos un espacio seguro para la seguridad energética, valga la redundancia, del planeta, sino que la estabilidad de Venezuela ayuda a la estabilidad de América. Y Estados Unidos empieza a entender que eso es así. Por eso dialogan, por eso discuten, entienden que su política fracasó, entienden que Venezuela tiene mucho que dar para la estabilidad energética, para la estabilidad de la migración en América Latina. Ahora, que esas circunstancias se estén dando, no puede permitir que nosotros actuemos con ingenuidad. Si uno estudia con detenimiento todos los procesos de negociación que ha dado los países del mundo con Estados Unidos, cuando los vietnamitas negociaron con Estados Unidos, fue el peor momento de bombardeo sobre Vietnam. Cuando los países latinoamericanos, después de sanciones y bloqueos, han negociado con Estados Unidos, varias veces han asesinado a sus líderes. A veces uno hace denuncias y dicen, no, eso es una exageración. Pero cuando uno revisa los documentos desclasificados de la CIA, dice, Dios mío, fueron capaces de matar a este presidente y a este presidente y a este dirigente. Así que con la certeza de haber resistido tormentas, con la dignidad de podernos parar ante quien sea a decir nuestras verdades, pero sin ingenuidad, conscientes de que la única forma de que se nos respete es que seamos fuertes nosotros los venezolanos y las venezolanas. Fuertes socialmente, fuertes políticamente, fuertes económicamente, fuertes militar y policialmente. No podemos tener ingenuidad.
Y esa fortaleza empieza a reflejarse, no al nivel que necesitamos, no nos caigamos a mentira. Yo escuchaba con detenimiento el discurso ante la Asamblea Nacional del presidente Nicolás Maduro y él decía verdades que son indiscutibles. Creo que ni el más opositor de los opositores puede negar que hoy, en comparación con los primeros años del bloqueo, hemos logrado tener control de la estabilidad cambiaria. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el presidente, con las políticas sociales, con las políticas económicas. Lo que nadie me puede negar es que la economía, en cuanto al tema cambiario, se estabilizó. Lo otro que nadie me puede negar es que la inflación empezó a controlarse. Y lo otro que nadie me puede negar es que el crecimiento económico empezó a crecer, valga la redundancia. Que no es suficiente, estoy de acuerdo, no es suficiente. ¿Cómo va a ser suficiente? El año pasado en esta fecha el ingreso promedio de los venezolanos oscilaba a los $15. En mayo creo que el presidente anunció los $60, $70 indexados. Ahorita acaba de anunciar a 100. ¿Eso es suficiente? No. Nos falta mucho por recorrer. Tenemos que llegar por lo menos el ingreso mínimo a unos $250, $300. El equivalente, ¿no? En la medida en que la moneda logra estabilizarse más, en esa misma manera el referente va a volver a ser la divisa nacional. No lo es por su inestabilidad, por lo tanto es una pelea estabilizarla. De nada sirven incrementos si no controlas el cambio y la inflación. Ya lo vivimos años pasados. Se disparaba el incremento y al día siguiente cuando ibas a comprar era menos. Entonces el crecimiento del ingreso del país, de las gobernaciones, de las alcaldías y de las familias tiene que ir de la mano con el control del cambio monetario y con el control de la inflación, para que tenga sentido el incremento. Si no, no tiene sentido. Digo esto porque veo políticos diciendo, hay que aumentar a tanto. Primero, hay que aumentar a lo que se vaya creciendo. Yo hago un ejercicio sencillo. El año pasado hubo un incremento en los ingresos del país. 6.000 millones de dólares por petróleo y 5.000 millones de dólares por tributo, más o menos. Estoy redondeando la cifra. Eso da 11.000 millones de dólares al año, ¿no? Hagan este ejercicio, saquen sus celulares para los que no son tan buenos en matemáticas, otros son mejores. Si usted divide esos 11.000 millones de dólares entre 12 meses, ¿cuánto da? 900 millones de dólares mensuales, ¿no? Eso es lo que ingresa al país, lo que ingresó al país el año pasado, mucho más que el anterior, que entraron como 500 mensual. El año pasado entraron 900. Partamos de que no vamos a invertir nada en salud, ni nada en infraestructura, ni nada en transporte, sino que toda esa masa de dinero la vamos a distribuir en ingresos de la gente. ¿Entre cuánto tenemos que dividir esos 900? Por lo menos entre los que cobran directo de la administración pública. 3.5 millones de trabajadores, entre soldados, policías, médicos, bomberos, etcétera, y 5.5 millones de pensionados, la gente que cumplió más de 60 años y cobra su pensión. Esos son 9 millones. Si usted divide 900 millones de dólares mensuales entre 9 millones de personas, ¿cuánto da? $100. Entonces, una regla básica de la economía para los que dicen es que tú no puedes repartir más de lo que hay. Necesitamos más, hay que producir más. Es decir, tenemos que seguir creciendo en la economía y cada vez que crezcas vas incrementando los ingresos. Partiendo de que no le vas a meter nada a la salud, tienes que meterle un poquito más a la salud, un poquito más a los servicios públicos, un poquito más a la recuperación de escuelas. Pero estos números, compañeros y compañeras, hay que aterrizarlos. Aterrizarlo así lo más sencillo para que cualquier ciudadano, cuando un politiquero venga a decirnos algo, nosotros sacar la cuenta. Lo que me está diciendo es verdad o me está engañando para que yo vote por él. Lo digo autocríticamente como político. Mientras el pueblo esté más consciente, tenga más los números en la mano, sepa más la verdad, más difícil va a ser que un politiquero los engañe. Hay politiqueros que no les gusta decir los números y decir las cifras, porque no pueden engañar tan fácil. Pero nosotros como ciudadanos tenemos que exigir toda la información para que cuando alguien venga no nos caiga muela. Decir, no, eso que estás planteando no es posible, por esto y por esto.
y que tengan la responsabilidad de hablarnos con la verdad. Siempre, siempre. Falta mucho por recorrer por la economía, pero hay que hacerlo con seriedad, hay que hacerlo con la verdad, hay que hacerlo con los pies en la tierra. Hay que seguir exigiendo el desmontaje del bloqueo y las sanciones para que el petróleo no nos cueste 40% y las compras de lo que no producimos en Venezuela no nos cueste el 40%, sino que nos rinda más esos recursos. Hay que seguir trabajando en que la economía nacional se dispare, siga creciendo, siga produciendo, para que lo que podamos hacer acá no lo tengamos que comprar afuera, para que no dependamos tanto del extranjero, para poder estabilizar las condiciones materiales de la gente. Hay que seguir trabajando en la paz, sin duda alguna. Venezuela hoy es mucho más pacífica que cuando empezó el bloqueo y las sanciones, tanto desde el punto de vista delincuencial como desde el punto de vista político, la confrontación política. Además, que cuando estas cosas no funcionan, empiezan esos discursos que hoy quieren hacerlo de moda, esos discursos neoliberales a decir, toda la culpa es del Estado. Por lo tanto, hay que desaparecer el Estado. Y aparecen con unas motosierras y dicen, vamos a cortar el Estado. ¿Qué significa cortar el Estado? Bueno, ya lo estamos viendo en Argentina, queridos compañeros de los patrimonios culturales. Acaban de votar a 7.000 trabajadores de la cultura, porque eso no es importante, según esas tesis. Acaban de eliminar el Instituto de Teatro, Cinematográfico, de Artes Escénicas, todo. Acaban de eliminar los institutos de deporte, dijeron hay que privatizar todo el deporte. Y digo esto con responsabilidad porque soy uno de los principales críticos del Estado venezolano. Y se lo digo siempre a mis compañeros de trabajo, porque una cosa es evaluar la gestión como funcionario. ¿Cómo es evaluarla como funcionario? Bueno, yo no tengo casi plata, tengo esta tarea, estoy haciéndole un camión y la cosa va avanzando. Para mí está bien y tiene sentido lo que está diciendo. Pero es distinto evaluarlo como ciudadano. Yo voy por una oficina, hago 2 horas de cola, 3 horas, 4 horas, 5 horas, la cola no avanza y veo que llega alguien, un funcionario con otro muchacho, otra muchacha por ahí y lo pasa por delante de la cola. ¿Qué voy a sentir yo? Que está pagando para que le hagan las cosas. Que hay matraqueo en las instituciones, que las instituciones no me responden a tiempo. Me entregan una casa y pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años para que me entreguen mi título de propiedad. ¿Qué? ¿Nos vamos a cerrar los ojos ante esa realidad? ¿Hay cosas o no hay cosas que cambiar? Y cuando uno dice esto, entonces hay funcionarios que se sienten atacados. Pero si yo le echo un camión, Héctor, sí, yo reconozco, la mayoría de los funcionarios es gente honesta, es gente que trabaja muchísimo. Pero eso no te puede cegar. El hecho de que tú trabajes mucho, el hecho de que tú hagas un esfuerzo maravilloso, el hecho de que lo estés haciendo con muy pocos recursos. Yo me quito el sombrero ante la policía de Miranda, con salarios muy bajos y tumbando los índices delictivos. Yo me quito el sombrero ante los maestros y las maestras de Miranda, con recursos muy bajos y trabajando para que nuestros chamos vean clase. Me quito el sombrero ante los médicos, con salarios muy bajos, con condiciones materiales muy bajas y primero en vacunación en el país. Yo reconozco el esfuerzo, pero eso no significa, compañeros y compañeras, que no tenemos que ver la otra cara de la moneda. El hecho de que estemos haciendo un gran esfuerzo no significa que no hay cosas mal hechas, las hay. Y la obligación de los dirigentes es señalar lo que está mal hecho, es señalar lo que falta por hacer, es señalar lo que hay que cambiar. Y les voy a decir algo más. Para ser dirigente hay que tener cuerito. El que no aguante la crítica, el que no le aguanta que le digan unas 3 cosas en la cara, el que es de cristal y ante la menor crítica se desmorona, no sirve para la política, compadre. No sirve. El que quiera asumir tareas de responsabilidad, les digo, viene con esa tarea la crítica dura. Y así debe ser. Ese debe ser el papel de nuestro pueblo, señalarnos el error, por muy pequeño que sea. A veces dicen, bueno, pero hicimos 100 cosas buenas y una mala. La tarea del pueblo no es aplaudirnos las 100 buenas, es criticarnos la que está mala. Y no solamente ellos, nosotros mismos deberíamos
ante cualquier logro, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué nos faltó? Exigirnos más. No nos podemos acomodar en el poder. No lo podemos hacer. Es traición para quienes votan por nosotros. Es traición para las futuras generaciones. Hace falta un poquito más de cuero y aguantar las críticas, estimular las críticas. El año pasado también en la política nacional se generaron grandes consensos y eso me llena a mí de alegría. Yo recuerdo hace 5 años, cuando me tocó el primer discurso, en Miranda nosotros hablando de diálogo, ¿se acuerdan? Y convocando a todo el mundo. En un país que estaba muy confrontado, venían de las guarimbas, de gente degollada, de gente quemada viva. Y nosotros hablando de diálogo y mucha gente nos veía como unos loquitos. Y ver que el país hoy dialoga, se encuentra, está de acuerdo con temas, ver campañas como la del Esequibo, donde todas y todos nos unimos por un solo tema, ver a venezolanos de distintas posturas ideológicas decir, coincidimos en esto, hoy empieza a ser normal. Hoy empieza a ser normal ver a los venezolanos ahí disfrutando que existe una posibilidad de que La Guaira gane. La Guaira como que se va a convertir en otro consenso nacional. Porque todos los excaraquistas, exmagallaneros, van por La Guaira ahora. ¿Ah? Es que La Guaira da sentimiento, ¿verdad? Uno dice, ay, pobrecito, vale, que gane La Guaira que nunca ha ganado. ¿No es así? Es un consenso. Hoy hay varios consensos en el país. La lucha contra el bloqueo, tú le preguntas a la mayoría de los venezolanos, independientemente de su posición ideológica, dicen, no estoy de acuerdo con el bloqueo, las sanciones. Les preguntas por la paz, si los problemas los resolvemos con violencia o con paz, dicen, no, con paz. Todos, en todos. Les preguntas por el Esequibo y la mayoría dice, no, eso es de Venezuela. Les preguntas por quién va en la final de béisbol y Caracas no clasificó. Y el Magallanes tampoco, yo lo reconozco. ¿Ah? El mar del Magallanes es el mismo mar de La Guaira, dice Joan. Hay unos consensos. Empieza a ver políticamente un país distinto. Y eso tenemos que reflexionarlo, pensarlo. No estamos haciendo política en el mismo país. El país ha cambiado. Tenemos la obligación de repensarnos, de reconstruirnos, de transformarnos. Todo lo que hemos hecho nos ha sido útil para los tiempos que hemos vivido, pero los tiempos que han de venir no necesariamente se les podrá dar la respuesta que le dimos a los tiempos vividos. Tenemos la obligación de repensarnos en la nueva época que estamos viviendo. La realidad de la sociedad mundial venezolana y venezolana es distinta. Y quien no lo comprenda a tiempo, le pasará por encima el tren de la historia. Tenemos la obligación de comprender muy bien las cosas que están pasando. Y en ese contexto quiero agradecerles a todas y a todos los que están acá, a todos los que nos ven por las redes sociales, por lo que ha pasado en Miranda este año. Yo, como ustedes saben, hago un esfuerzo grande por cumplir con todas mis tareas mirandinas como gobernador, mis tareas como padre, esposo, mis tareas políticas nacionales, el diálogo, el Congreso de la Nueva Época, los movimientos. Trato de organizarme, de hacer equipos. Y por lo tanto sé que el éxito de lo que hoy vengo a presentar no son éxitos individuales, son éxitos colectivos. No pudiera yo decir, por ejemplo, voy a tratar de exponerlo en función del orden en que nos hemos organizado, hablar de democracia protagónica y participativa y decir, logré que hiciéramos la segunda consulta y distribuir $1 millón en las comunidades, como lo logramos, y que las comunidades ejecutaran sus propios proyectos, como lo logramos, si eso lo hubiese tenido que hacer
solo Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez fue un compañero más de los más de 4.000 consejos comunales que hacen vida en Miranda, de las más de 400 comunas que hacen vida en Miranda y que asumieron para sí la democracia protagónica y participativa. Hoy nos podemos parar acá y decir que somos ejemplo en distribución de recursos, en democracia plena, en renovación de consejos comunales, porque el poder popular se empoderó de la política pública de la gobernación y se adueñó de ella. No pudiéramos nosotros decir que la juventud, las mujeres, los abuelos, las abuelas, han asumido una actitud de protagonismo en sus ferias, por ejemplo, de oportunidades. Qué cosa tan hermosa, que arrancó en Miranda, ya es una feria nacional, ya todos los estados la replican. Yo me acuerdo cuando yo estaba saliendo del bachillerato, en los 90, todavía había población flotante, bachilleres sin cupo, recluta obligatoria, ley de vagos y maleantes. Tú le hablas a un muchacho que está saliendo del liceo de estas cosas y dice, ¿en qué idioma me está hablando Héctor? No tiene ni la menor idea de lo que es una peinilla o un peinillazo en la espalda. Es una Venezuela distinta, pero cuando yo me gradué, hace ya más de 20 años, cuando La Guaira ganó por última vez. ¿Cuándo fue la última victoria de La Guaira? ¿Ah? No, tan viejo no soy. La Guaira tiene más tiempo sin ganar que el tiempo que yo tengo de haberme graduado. Uno de cada 10 muchachos que empezaba la escuela terminaba la universidad. 1 de cada 10. Los demás se iban quedando en el camino. Esa era la verdad. Por eso a mí me llena de mucha emoción cuando el Parque Bolívar se llena de muchachos de todos los liceos de Miranda de quinto año y están las múltiples universidades, las múltiples oportunidades explicándoles todo lo que puedes estudiar. Y ustedes saben que yo soy hipercrítico de la educación venezolana. Y digo, no estoy satisfecho. Falta en calidad, falta en pertinencia, falta en infraestructura. Pero nadie puede negar que hoy en Venezuela, en cualquiera de los municipios del país, en todos, usted puede estudiar gratuitamente preescolar, escuela, liceo y universidad. Eso es una verdad absoluta. ¿Estoy conforme? No, hay que seguirla mejorando. Pero cualquiera que quiera estudiar gratuitamente lo puede hacer en Venezuela. ¿Cuándo en la historia? ¿En qué país del mundo esas cosas pasan? Hay que saber contextualizar las cosas para poder avanzar, para que la crítica no sea desmoralizante. La crítica tiene que ser energizante. Convoco a la crítica energizante, a la crítica que motiva, a la crítica que empuja, a la crítica que transforma, a la crítica que moviliza. Y todo lo que hemos logrado en materia de democracia protagónica, el protagonismo de las mujeres, de la juventud, de los abuelos, de los consejos comunales, la transferencia de recursos, la administración propia de recursos, es obra y gracias a ustedes, al liderazgo popular, a las líderes de calle, de comunidad, de VC. Todo lo que hemos logrado en materia de economía. Miren este dato. Cuando llegamos a la gobernación de Miranda, ustedes saben que Miranda tiene uno de los parques industriales más grandes de Venezuela. Por ejemplo, la industria farmacéutica de Miranda representa casi el 90% de la industria farmacéutica del país. Igual la industria del plástico, la industria textil, la industria de la imprenta. Es una cosa impresionante, pero cuando llegamos a Miranda por distintas razones, razones económicas que ya esgrimí, pero también las razones de seguridad en las que nos entregaron, de eso vamos a hablar al final, solamente el 7% de la capacidad instalada en Miranda estaba operativa. Es decir, de cada, no es tan exacto como lo voy a decir, pero un poco para reflejarlo gráficamente, de cada 10 productos que podíamos hacer, no hacíamos uno, no llegábamos a uno.
llegamos a 0,7. Y hemos venido construyendo un discurso, una narrativa y una política que entendamos todas y todos que no se puede hacer un país sin el sector productivo. No se puede hacer un país sin el sector productivo. ¿Cuál sector productivo? Diverso. Sector productivo privado, sector productivo mixto entre el Estado y el privado, un sector productivo de propiedad pública o social, propiedad del Estado o propiedad de la comunidad organizada o de los movimientos sociales. Eso tiene que estar claro, porque aquí se dio una ruptura en las relaciones de trabajo entre el Estado y el sector productivo después del golpe de Estado del 2002 que lo lideró un empresario. Y no fue que se rompieron las relaciones administrativas, que es peor. Se mantuvieron las relaciones administrativas vía burocrática, vía Cadivi. No había una relación política para pensar, para discutir cuál es el país que queremos construir. No, es que el sector privado no tiene nada que ver con el sector público. Está bien, ¿cómo levantas una industria si el sector público no invierte en electricidad para esa industria? El sector privado va a hacer las inversiones necesarias para producir la energía necesaria para que esa industria produzca. ¿Cómo abres mercado internacional en el caso venezolano si el Estado público, la nación, para los que hablan del desmontaje del Estado, no agarra su potencial petrolero y dice, ¿quieres beneficios petroleros? Abre mercado a estos productos que yo genero en mi país. ¿Cómo levantas la industria nacional si el Estado no protege con barreras arancelarias o con barreras fitosanitarias el ingreso de productos que le puedan competir a costos menores? ¿Y por qué tienen costos menores? Bueno, porque no tienen la misma regulación ambiental y laboral que nosotros, o porque no tienen los mismos volúmenes de producción que nosotros, o porque tienen varios años de avance tecnológico que no tenemos, porque los grandes países dicen libre mercado. Eso no lo decían cuando estaban creciendo. Ellos se cerraron primero, crecieron internamente y cuando eran suficientemente fuertes le dijeron a los más pequeños, ahora sí, como si tú pones en un ring de boxeo a un niño y a un peso pesado, sin regla. No, ya va, así no funciona. Entonces sí, tiene que haber un Estado que proteja su sector productivo, todo. Venezuela no es un desierto con petróleo. Puede mejorar mucho el petróleo. Yo me he atrevido a decirlo en algunas asambleas. Una frase que suena un poco golpea. Yo digo, el mejor momento de la economía venezolana va a ser cuando no exportemos ni un solo barril de petróleo. ¿Y eso qué significa? ¿Que no vamos a producir petróleo? No, tenemos que producir unos 2.5, 3 millones de barriles de petróleo, pero no exportar ni un barril. Todos esos barriles debemos transformarlos en gasolinas, en aceite, en materias primas, para la pintura, para el plástico. Utilizar lo que se transformó para la industria nacional y lo que nos sobre, exportarlo. Eso nos va a disparar por 10 los ingresos de ese barril de petróleo. Pero eso es un gran reto para la industria nacional. Y eso no es posible con el sector privado solo. Tiene que haber una alianza entre el Estado y el sector privado. Tampoco es posible con el Estado solo. Eso no es verdad. Por una sencilla razón de dirección. El Estado tiene que garantizar cuadros, compañeros y compañeras, éticos, que no se corrompan, capaces técnicamente y capaces políticamente para dirigir 25.000 escuelas, 4.000 cuadrantes de paz, 300 alcaldías, 24 gobernaciones, 30 ministerios, 100 viceministerios, 200 embajadas. Ahorita tienen como 700 empresas públicas, yo creo que pudiéramos tener un poquito menos y concentrarnos en las empresas estratégicas. No te van a sobrar los cuadros, la capacidad de dirección, la capacidad de control, la capacidad de gerencia. Pero tampoco es cierto que el privado pueda administrarlo todo. Porque el privado se rige bajo una lógica y es natural. Tiene que ser rentable. Entonces, si yo privatizo la electricidad y en alguna comunidad no me es rentable, no pongo electricidad. Esa no es la lógica del Estado. La lógica del Estado y del privado son distintas y tienen que saber combinarse correctamente. Hay temas estratégicos donde tiene que cuidarse la soberanía del país, ahí tiene que jugar el Estado.
Y esa política ha empezado a calar. Y ahí vemos, la industria mirandina que estaba en un 7%, este año superó el 52%. Pero hay sectores como la farmacéutica, aquí está el alcalde de Zamora, donde está gran parte de la farmacéutica del país, donde ya rondan el 90% de operatividad. Esa es una verdad. Y tenemos que seguirla levantando. Lo mismo nos está pasando con la agricultura. Yo lo digo siempre. Hace 6 años a Miranda no le invitaban a ninguna reunión de agricultura. Las reuniones donde el gobernador de Miranda siempre tenía una silla eran las reuniones de seguridad. Para Venezuela, Miranda era un problema de seguridad, no era un tema agrícola. Hoy, modestamente, no hay reunión de café donde no esté Miranda. No hay reunión de cacao donde no esté Miranda. No hay reunión de flores donde no esté Miranda. No hay reuniones de papas donde no esté Miranda. Nosotros pasamos, cuando llegamos, escuchen este dato, hace 6 años, teníamos 18.000 hectáreas sembradas. Hoy tenemos 72.000 hectáreas sembradas. Esto representa un incremento de 300% en la cantidad de hectáreas sembradas en Miranda. No solamente la cantidad que sembramos, sino que cada vez sembramos con mayor calidad. Seguramente hay estados que siembran mucho más café que nosotros, pero no todos un mejor café que nosotros. Por eso nosotros estamos exportando café. Y vamos abriendo otros ingresos monetarios distintos. ¿Es todo lo que podemos hacer? No, falta mucho. Necesitamos mucho más, pero sin duda alguna vamos por el camino correcto. En lo social, y me voy a detener acá porque Milei y Argentina ha puesto de moda que lo social ya no hace falta, que cada quien resuelva su problema. No hace falta la escuela pública, no hace falta la salud pública. Como no funcionan según Milei, como tienen falla, ¿alguien tiene duda de que la educación, la salud, tiene falla? Tiene falla. Yo vivo diciendo, no es suficiente. Pero bajo ese argumento, algunos neoliberales trasnochados plantean, eliminémosla. Como el chiste del sofá, ¿no? ¿Ustedes saben ese chiste? Bueno, averígüenlo, yo no lo voy a contar aquí. Pero alguien se molesta porque pasa algo del sofá de su casa. Y en vez de resolver lo que pasa sobre el sofá de su casa, él decide botar el sofá y no resolver el problema de fondo. Así un poco está haciendo Milei. Si no funciona la educación pública, o si hay cosas que no funcionan en la educación pública, hay que mejorar la educación pública. Hay que exigirse más en calidad. Si no funciona el hospital, hay que mejorar el hospital. No hay que eliminar el hospital público. No hay que eliminar la educación pública. No, es que la gente es libre. Miren, no es libre el que no puede. Y en una sociedad desigual, el Estado debe garantizar las políticas públicas para que yo, ciudadano, pueda ejercer mis derechos. ¿Tú tienes libertad de estudiar? Sí, pero lo puedo ejercer si no tengo plata, sí, y solo si el Estado garantiza que hay una escuela, un liceo y una aldea universitaria en mi municipio. Si no, no puedo ejercer ese derecho. Ah, pero es que no está funcionando bien. Bueno, trabajemos para que funcione mejor, pero no me quites el derecho. Y ese es el debate que se está dando hoy en América Latina. Y algunos lo aplauden. Yo tengo la obligación de tocar la campana y alertar. Alertar. Es una alerta doble, una alerta en lo discursivo, narrativo, argumentativo, político, y otra alerta en la responsabilidad de quienes estén en tarea. Porque cuando no se hacen las cosas bien, se le abre el camino a esos discursos de desmontaje del Estado. Esa política ya se probó en Venezuela y en América Latina. Se probó en los 90. Y la crisis duró décadas. Décadas le va a costar a Argentina recuperarse de la locura, de la irracionalidad de lo que está haciendo su gobierno. Es muy triste, pero tenemos la obligación de reflexionarlo. Nosotros tenemos que seguir trabajando para mejorar todas las políticas sociales, para luchar. El crecimiento que se está dando en Venezuela, todavía insuficiente, están dejando grandes secuelas de desigualdad. Porque la economía, el crecimiento no llega igual para todos. A unos les llega mucho ingreso, a otros muy poco. Y el Estado tiene la obligación de ir a proteger
a los que se van quedando atrás. Tenemos la obligación de buscar al que está en condiciones muy precarias. Creo que es la primera vez que voy a hablar de lo que públicamente, ¿no? En privado he dicho. Este año nosotros hicimos un operativo para atender a más de 40,000 familias con neveras y cocinas. Familias que estaban en la pobreza extrema. Seguramente casi nadie se enteró de eso. Y fue a propósito. Porque en la primera reunión dije, no quiero ni una foto, no quiero ni un video. Primero porque no quiero que hagan política con las necesidades humanas. Y mucha gente me criticó en privado y en público. En asamblea, Héctor está cometiendo un error. Todo lo que se hace hay que mostrarlo. No es verdad. No todo lo que se hace hay que mostrarlo. Hay cosas que se deben hacer en silencio. No es verdad. Pero en estos días alguien me escribía que tuvo la experiencia de ir y le dije, y van casa por casa a verle el rostro a la persona, a hablar con la persona. Y la segunda intención, más allá de no mostrar eso, era que los equipos de trabajo se reconectaran con la realidad. Y cada vez que salían de un casa por casa, me escribían los secretarios, las secretarias, con el alma herida. Yo le digo, es que es eso exactamente lo que quiero que sientas. Si no tienes el alma abierta en dos pedazos, no puedes asumir tareas políticas. Tienes que sentir el dolor ajeno como un dolor tuyo. Tienen que darte ganas de llorar. Si no sientes eso, no sirves para la política. No puede haber indiferencia ante el dolor ajeno. No puede haber envidia ante la alegría ajena. Cuando el otro está feliz, tu alma debe sonreír. Cuando el otro está triste, tu alma debe llorar. Y eso es lo que te debe mover. La política se hace sobre todo por los sentimientos. No se olviden de eso. Nosotros, en lo social, quiero resaltar algunas cosas de lo mucho que hicimos. Hay un proyecto que me tiene muy enamorado, que son los centros de atención para la mujer mirandina. Hemos logrado el primer centro gratuito en los Altos Mirandinos, aquí en Carrizal, el segundo en los Valles del Tuy, y ya estamos invirtiendo para tener uno en Petare, uno en Guarenas Guatire y uno en Barlovento. Ahorita salió una encuesta en España, 40% de los hombres españoles se sienten discriminados por las políticas de igualdad. Yo leí la encuesta y dije, estos son unos bárbaros. Las políticas de igualdad. Es decir, el hombre se siente discriminado porque otro ser humano tenga más condiciones de igualdad. No es que sea superior a ti, es que sea igual a ti. Qué barbaridad, ¿no? Es una reflexión que tenemos que hacer. Yo creo que es un temor que tienen algunos hombres, de que la mujer asuma el papel que históricamente le toca asumir y que tenga las condiciones subjetivas y materiales para asumir el papel que le corresponde. Creo que porque a veces, en lo más íntimo, aún sin decirlo, están convencidos, yo lo estoy, de que la mujer es infinitamente superior al hombre. Y la única forma de contrarrestar eso es manteniendo condiciones de desigualdad. Nosotros tenemos que seguir luchando por la igualdad, por la justicia, porque nadie tenga una postura de poder producto del enchufe, de la conexión, del amigo, sino que sea por sus propios méritos. Pero para que sea por sus propios méritos, las condiciones materiales y subjetivas tienen que ser condiciones de igualdad para todas y para todos. Y les digo, queridos hermanos hombres, echemos el miedo a la espalda y si nos superan, nos superan. Reconozcámoslo con humildad. El mundo va a tener un mejor futuro mientras hagamos todo lo que podamos hacer para que la mujer juegue un papel cada vez más importante en los destinos de la humanidad. Estoy convencido de eso. Quiero también resaltar, todo el esfuerzo que se ha hecho en materia educativa.
y agradecerles a las maestras, a los maestros. Estoy consciente de las dificultades complejas. Sé que ustedes están conscientes de los retos que tenemos. Nuestros muchachos y muchachas tienen que ver clase todos los días. Tienen que ver clase todos los días. Nuestros muchachos y muchachas tienen que amar lo que les damos, lo que construimos con ellos, no tenerle miedo. Pero también estoy consciente de que las condiciones materiales de nuestros maestros tienen que mejorar. Estoy completamente consciente de eso. Agradecerles también a los médicos. Todo lo que dije para los maestros vale para los médicos, vale para los policías. Sin embargo, a pesar de esas dificultades, me enorgullece decir que volvemos a ser el estado con la más alta vacunación del país. Promedio nacional está por encima del 40%. Nosotros estamos rozando el 100%. A diferencia abismal. Hemos disminuido este año, nada más este año, 16% la mortalidad materno-infantil. Es una cifra impresionante. Quiero felicitar a todos los entrenadores deportivos. Ustedes saben que por primera vez en la historia, el año antepasado, quedamos campeones de los Juegos Nacionales. Parece raro que Miranda nunca hubiese quedado campeona de los Juegos Nacionales. Tiene una dinámica deportiva para aspirar, pero nunca lo había logrado. Por primera vez lo logramos. Este año no había Juegos Nacionales, el que acaba de pasar, pero hay juegos de cada disciplina. Y cuando totalizamos cómo quedamos en los juegos de cada disciplina, volvimos a quedar campeones indiscutibles de la sumatoria de todos los Juegos Nacionales. Hace pocos días entregamos la piscina olímpica completamente recuperada. Tenemos un proyecto hermoso que tiene que ver con lo deportivo, pero también tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con la identidad mirandina, que es el proyecto de Deportivo Miranda. Aquí están parte de sus entrenadores, de su equipo de trabajo. Son 172 clubes de fútbol. Uno de los principales problemas que tienen es que no tienen infraestructura. Y estamos haciendo una gran inversión porque en todos los municipios de Miranda, por lo menos tengamos una cancha con todas las condiciones para que nuestra juventud juegue. Siempre todo lo que uno haga, hay crítica. Ayer estábamos entregando un Transmiranda en un barrio de Guarenas y salió un dirigente de oposición diciendo: ¿por qué el gobernador está comprando machitos? ¿Por qué no compra un carro más barato? La comunidad lo vio así como... Bueno, con las canchas ha pasado lo mismo. Hay gente que dice: ¿por qué está invirtiendo en cancha? Si hay otras necesidades, hay muchas necesidades. Claro que la hay. Pero yo les aseguro que los muchachos que están en esos clubes es muy difícil que se metan en una banda. Es muy difícil que se desvíen en el camino. No se trata solamente de cuántos muchachos van a llegar a un equipo profesional. Eso es lo que menos me importa en realidad. Seguramente van a llegar muchos muchachos de Miranda con este esfuerzo que estamos haciendo a la selección nacional. Seguramente. Pero lo que más me importa es cuántos muchachos van a adquirir disciplina, valores en esas canchas con esos entrenadores. Van a tener su tiempo ocupado de manera positiva. Todo lo que hagamos, hace 6 años yo le dije: vamos a mirar al futuro. Se trata de mirar a la juventud. Se trata de mirarlos a ellos. Así que yo sí defiendo el hermoso proyecto de las canchas de fútbol y el hermoso esfuerzo que estamos haciendo en materia deportiva, donde los resultados son indiscutibles. Somos los campeones nacionales nuevamente en el 60% de las disciplinas. Y sumo esto de deporte a algo que me llena tanto de orgullo que hasta el presidente lo dijo en su memoria y cuenta. Todo lo que estamos haciendo en materia cultural, que tiene que ver también con esto. Y aquí está el nuevo patrimonio cultural de la humanidad, la Parranda de los Santos Inocentes de Caucagua, que se suma a los Diablos Danzantes de Yare, a la Parranda de San Pedro, a los Palmeros de Chacao, a los Tambores de San Juan Bautista, y que
Detrás, ¿por qué nos reconocen eso? Porque somos una manifestación cultural bonita, sabrosa, sí, lo somos. Pero detrás de esa manifestación cultural, por eso la conecto con lo que estamos haciendo en deporte, en fútbol, hay unas escuelas de iniciación que se van con los más niños en tiempos de TikTok, en tiempos de redes sociales, en tiempos de que quieren poner de moda el individualismo, a organizar los niños y a sentirse orgullosos de su historia, de su identidad, de su cultura. Y esto tal vez es lo más importante que podamos hacer, porque no se construye un país si no te sientes orgulloso de lo que eres, si no tienes identidad, si pierdes tu pasado. Hay en la política quienes dicen hay que olvidarse de la historia, de dónde venimos. Nadie puede hacer de sí mismo nada si no sabe lo que es. La materia prima del futuro es la historia, porque es lo que te constituye, es tu identidad. Y vuelvo con lo que dije en economía, de nosotros solo se hablaba de violencia, de nosotros solo se hablaba de inseguridad, de nosotros solo se hablaba de malandros, de pranes, de guarimberos. De Miranda hoy no se habla de esos temas en el país. En Miranda hoy se habla de las parrandas, de los patrimonios, de las canchas de fútbol, de Deportivo Miranda, del primero en vacunación, del mejor café, del mejor cacao, de los emprendimientos. Y tú puedes cambiar una cifra, pero difícil es cambiar el cuento, difícil es cambiar la narrativa. Difícil es que te empiecen a identificar como algo distinto a lo que estaban acostumbrados a verte. Por eso el esfuerzo, compañeras y compañeros, que ustedes hacen es lo más hermoso que estamos haciendo en Miranda. Estamos sembrando el orgullo de ser mirandinas y mirandinos. Estamos sembrando una mirada a futuro desde lo que realmente somos. Y eso es sumamente importante. Luego en los temas de ciudad, bueno, avanzamos significativamente. Ustedes saben que el principal reto de este periodo es el agua. Hemos logrado pasar de 11.000 litros por segundo en los sistemas TUI a 17.000 litros por segundo. Y tenemos que llegar a 23.000. Logramos culminar más de 100 pozos de agua. Esto significa una cantidad de recursos hídricos como nunca se habían sumado a el sistema mirandino. También logramos incorporar, algo de lo que les hablaba hace rato, los Transmiranda rústicos, las rutas rústicas. Ahí fue donde en Guarenas ayer dijeron que por qué estábamos invirtiendo en rústico. ¿Cómo entramos a los barrios, pues? ¿Cómo entramos a las rutas troncales? ¿Cómo entramos a los sectores populares? Los buses no dan. No dan. No, que porque no compra un carro más barato. Bueno, estos son dentro de la gama que necesitamos de los más económicos. Hay carros más modernos, rústicos también, pero esto creo que es un sentido común que son las mejores opciones que tenemos. Y conseguirlos nos costó muchísimo porque nadie nos quería vender directo. Tuvimos que triangular y esperar varios meses que llegaran. Entonces hay gente que se queja porque uno trata de buscar lo mejor para nuestro pueblo. Se queja porque un barrio de allá, de Yare, una comunidad popular de Yare, va a tener una cancha de grama artificial con luces para jugar en la noche. Se quejan porque en un barrio de Guarena va a llegar un rústico que tenga la capacidad de aguantar las dificultades de acceso que tiene esa comunidad. Se queja porque en Carrizal ponemos un centro de diagnóstico con los exámenes más caros que debe hacerse una mujer de manera gratuita. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el debate político que me están planteando? ¿Que para el pueblo tiene que ser lo peor? Me niego. Para el pueblo tiene que ser lo mejor. Tiene que ser lo mejor. Así que nos sentimos orgullosos. Igualmente en gas seguimos estabilizando, hemos recuperado casi todas las plantas de gas y hemos iniciado desde el año pasado un plan de recuperación de vías. Arrancamos con más de 900 kilómetros de vías agrícolas y hemos empezado un plan de recuperación de todas nuestras vías rurales y autopistas,
Y bueno, ustedes ya empiezan a ver, es largo el camino en Miranda y va a necesitar muchos recursos. Le he pedido a todos los alcaldes, al gobierno nacional y al gobierno regional que hagamos un solo equipo de trabajo para que el esfuerzo que estamos haciendo con Transmiranda no se desgaste tan rápidamente, sino que esté acompañado también en un esfuerzo de recuperación de todas las vías. Cierro, porque me estoy alargando, voy a saltarme varios temas. Luego, de todas maneras, los legisladores van a tener el informe escrito con todos los datos, con todos los temas. Aspiro me hagan llegar todas sus críticas, recomendaciones, observaciones con el tema de seguridad. Quiero compararles un dato de muchas redes sociales, de mucha publicidad. El gobierno de El Salvador se ufana de tener extraordinarias cifras de seguridad. Quiero que sepan que en el 2016, cuando llegamos a tomar la dirección de la policía de Miranda, El Salvador tenía cada 100,000 habitantes 81 homicidios. Miranda tenía 106. Es decir, Miranda era la peor cifra de homicidio del mundo, y estoy comparando el mismo año y con el mismo indicador de medición. Homicidios cada 100,000 habitantes. Hoy, Miranda tiene mejores cifras de seguridad que El Salvador. ¿Cómo se ha logrado esto? ¿Cómo se ha logrado esto? De 106 bajamos a 7.8. ¿Cómo se ha logrado esto? Por varios elementos. Un elemento clave, hay temas de la política que deben ser coordinados a juro. No puede ser que porque yo tengo una postura política y tú otra, no hablemos algunos temas. La seguridad es un tema de eso. Uno de los problemas que teníamos en Miranda es que quien gobernaba utilizaba la gobernación para tratar de tumbar al presidente. Y está bien, tú tienes derecho a tener tus aspiraciones, pero lo que no puedes es poner en jaque a la ciudadanía por tus aspiraciones. Y entonces el tema de seguridad no se podía coordinar. En una política coherente, comunidad organizada, municipio, gobierno regional, gobierno nacional. La coordinación es un tema clave en materia de seguridad. También otro tema es que hay temas en los que hay que invertir. Yo he administrado entre el 5 y el 10% de los recursos que administró mi antecesor, por año y por mes. Sin embargo, me entregó una policía desmantelada, sin patrullas, sin funcionarios, sin equipamiento, con todos los helicópteros inoperativos. Si tú no inviertes en seguridad, esta es otra crítica que me hacen. ¿Hasta cuándo Héctor va a comprar patrullas? Hasta que compremos todas las patrullas que necesitamos. ¿Cómo voy a comprar buses hasta que tengamos todos los buses que necesitamos para que la gente se pueda mover en Transmiranda? Es así de sencillo. No, es que el Estado no debe ser tan grande, dicen los neoliberales. ¿Ok? ¿Cuántos maestros quieres? ¿Cuántos niños por maestros quieres? No, un maestro cada 10 niños. Bueno, tienes que tener más maestros. ¿Cuántas cuadras quieres un policía? No, cada cuadra, cada 10 cuadras. Bueno, tienes que tener más policías. Y un policía, su radio, su armamento, su patrulla para movilizarse, su cámara corporal, su apoyo aéreo. ¿Es así? Por eso hemos invertido y pasamos de 6 patrullas a más de 400 operativas. El año pasado nada más compramos patrullas 4x4. No, ¿para qué hace falta esa patrulla? Bueno, porque no se patrulla solo la ciudad. También hay que patrullar el campo, también hay que patrullar el barrio. No es solamente en la ciudad plana. Las montañas, las zonas rurales, las zonas campesinas. ¿Cómo se levanta la agricultura si no garantizamos seguridad en los sectores agrícolas? Entonces, el equipamiento. Un tercer elemento es la formación del talento. Nosotros, ustedes saben, bueno, tenemos una policía que en estos momentos no tiene los mejores ingresos. Sin embargo, la policía ha hecho un esfuerzo gigantesco, los funcionarios, por adecentar cada vez más la función policial, por bajarle el matraqueo. Las cámaras corporales son parte del esfuerzo por adecentar ese proceso, por incrementar sus capacidades de oratoria, sus condiciones físicas. Y por segundo año consecutivo
la policía de Miranda queda como la mejor policía en las buenas prácticas. Jamás en la historia una policía había ganado 2 años consecutivos las buenas prácticas policiales. Nosotros tomamos la policía en el 2016, ¿no? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Por 7º año consecutivo seguimos disminuyendo los índices delictivos de Miranda. Todos. Yo sé que hay gente que nos critica, está bien, natural. Pero yo quiero ver quién es el opositor que puede negar que la seguridad cambió en Miranda. Y el otro elemento fundamental tiene que ver con que hace falta policía para resolver problemas, pero no solamente con policía vamos a resolver problemas. Si nosotros no logramos que nuestros muchachos vean clase todos los días, que nuestros muchachos al salir se vayan al centro de iniciación de la parranda de los Santos Inocentes o al centro de iniciación de los Tambores de San Juan, o se metan en la cancha de fútbol a entrenar hasta la noche, que cuando el papá y la mamá salgan de trabajar ese muchacho esté bien cansado, directo a comer y a dormir y menos pantalla. Esa es la batalla que tenemos que dar. No hay policía que valga. Nosotros bajamos de 106 los homicidios a 7.8 cada 100.000. Pero el 80%, un poco más del 80% de los homicidios del año pasado, que han sido los menores, la cifra menor en toda la historia, más del 80% son dentro del hogar. Son peleas dentro del hogar. Y aquí quiero generar una alerta. Una alerta con las redes sociales. Una alerta con los valores que se están imponiendo en nuestra sociedad. Una alerta con la influencia que están teniendo algunas redes sociales sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas. Alerta porque no lo vamos a resolver con policía. Los maestros, las maestras, los entrenadores, las entrenadoras, los políticos y sus discursos, los líderes de todo tipo, religiosos, políticos, culturales, sociales, pero lo más importante, la familia. Los papás, las mamás, las abuelas, los tíos, los hermanos mayores. Está en disputa los valores de la sociedad. Y no me estoy refiriendo a cierto tipo de valor religioso, de religión, de ideología política ni siquiera. Me estoy refiriendo a los valores fundamentales para que una familia, para que una comunidad, para que una sociedad pueda vivir en paz. Está en disputa el amor, está en disputa la solidaridad, está en disputa el respeto. Se está construyendo un culto al egoísmo, al individualismo, al odio, a la violencia en nuestras propias pantallas, que es hoy decir en nuestras propias narices. Y si todas y todos no prendemos las alertas al respecto, podremos seguir comprando patrullas, cámaras, drones, helicópteros, formando policías, pero no se va a hacer nada. Hay una gran batalla cultural, simbólica de los valores, donde todas y todos somos corresponsables. Y prendo la alerta al país. Quiero felicitar también en materia de seguridad, porque Miranda ahora tiene el primer polígono de tiro y el primer polígono contra incendios del país. Como ustedes ven, hemos tenido un año de aciertos, de avances, de logros indiscutibles, significativos. Si nos quedáramos solamente en estas cifras, pudiéramos aplaudir, sentirnos satisfechos y decir, no hay que hacer más nada, o hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Pero vuelvo al inicio de mi introducción. No. Sí, hemos logrado muchas cosas buenas. Sí, estoy orgulloso del equipo que hemos constituido en Miranda, ese equipo grande, que va hasta el último equipo de calle, hasta el último entrenador, hasta la última maestra, ese equipo colectivo que somos. Estoy orgulloso, pero no estoy satisfecho. Y les pido, no valoren esto, queridos legisladores, legisladoras, diputados, diputadas, como funcionarios, valórenlo como ciudadanos. Olvídense que tienen un cargo.
Olvídense de eso. Olvídense que tienen una responsabilidad. Son un mortal ciudadano sin ningún tipo de contacto, ni enchufe, ni nada. Y pregúntense si están satisfechos en cómo el Estado lo trata. Trata a su mamá, trata a su hijo. Yo lo hago, lo medito todas las noches antes de dormir, al despertarme, y mi respuesta es que no estoy satisfecho. Y con esta respuesta no desmerito el esfuerzo gigantesco que todos hacemos, el sacrificio que todos hacemos, porque esa no es la dicotomía. Si el esfuerzo mío es contradictorio a la satisfacción de la gente, esa no es la dicotomía. El esfuerzo es gigantesco, lo reconozco, lo aplaudo, me quito el sombrero, pero no tiene nada que ver con la pregunta de si lo que estamos haciendo es suficiente, si los resultados son suficientes. No lo son, no lo son. Hay un pueblo que amerita mejor y mayor esfuerzo de parte nuestra. Tenemos que hacer las cosas mejor y tenemos que cambiar muchas cosas. Por eso a mí me encanta que el presidente haya dicho y haya convocado a las 7 transformaciones, porque para mí la palabra transformación es cambio. Y hay gente que le tiene miedo a esta palabra. Hay gente que le tiene miedo al cambio porque cree que es cambio de él, de la persona. Porque a veces hay gente que ve la política en términos personales. No veamos la política en términos personales. La política no es para pelearse por un cargo. Los que hacen política para pelearse por un cargo le hacen daño a la política. La política es para hacer realidad un sueño. Y uno es útil para eso en muchos espacios. Circunstancialmente yo soy gobernador. ¿Cuánto tiempo seré gobernador? Eso lo decidirá el pueblo de Miranda. Pero yo soy tan útil siendo gobernador como siendo profesor de aula, o siendo líder en un consejo comunal, o siendo jefe de un cuadrante de paz, o siendo médico de una SIC, o siendo líder de un movimiento cultural. Desde donde esté, o entrenando desde una cancha, desde donde esté, yo puedo ayudar, puedo contribuir, puedo aportar a que el país vaya avanzando. De eso se trata. Y esto es una dimensión muy ética. Porque cuando no hago la política por un cargo, no estoy dispuesto a darle un codazo a un compañero para cuidar el cargo, sino que estoy dispuesto a abrazarlo porque necesitamos unidad, necesitamos remar todas y todos para llegar a la dirección que soñamos. Yo les pido a todas y a todos desprenderse de las aspiraciones personales. Les pido a todas y a todos entender que hay que transformarlo todo para esta nueva etapa que ha de venir. Les pido a todas y a todos pensar como ciudadano, no como burócrata. No defendamos el Estado, no defendamos la burocracia. Ese no es nuestro papel. Nuestro papel es defender a la gente, a la ciudadanía, al pueblo, a los humildes. En contra muchas veces del Estado y de la burocracia. La burocracia tiene que estar al servicio de la gente, no servirse de la gente. Y es una batalla dura que tenemos que dar. Y es muy difícil cuando tú diriges esa burocracia, porque crees que la burocracia eres tú. No es así. La burocracia es la burocracia. Y hay que luchar contra ella para que nuestra gente viva con mayor dignidad. Por eso yo asumo las 7 transformaciones que ha planteado el presidente. Y decreto el día de hoy una transformación integral de toda la gobernación de Miranda para que se adapte a estas 7 transformaciones. Cuando decreto esta transformación, reconozco el papel que jugó la estructura, la burocracia, los equipos hasta hoy. Ha sido exitoso, los felicito, pero no es lo que necesitamos para los tiempos venideros. Y le pido a todas y a todos el máximo desprendimiento para la nueva etapa que vamos a iniciar. No se trata de un cambio de gente, se trata de un cambio de objetivo, de formas, de métodos de trabajo. Necesitamos un método de trabajo más cercano con la gente. Necesitamos un método de trabajo menos burocrático. Necesitamos un método de trabajo más eficiente, más humano. Necesitamos políticos que hablen más de política y menos de su vida personal.
Hemos leído mal las redes sociales, lo digo como autocrítica. Algunos dijeron, vamos a humanizar la política y creyeron que eso significaba, y a veces creímos, humanizar nuestra imagen. Y eso está bien, pero nos despolitizamos. Dejamos de hablar de política. Y el que no esté de acuerdo conmigo, le pido cuáles son sus referentes políticos sobre la economía de este país. ¿Cuáles son sus referentes políticos sobre los servicios públicos? ¿Cuáles son sus referentes políticos sobre las políticas sociales? Vean sus propias redes, más allá de decir, estoy entrando a una reunión, estoy saliendo de una reunión, estoy entrando a la asamblea, estoy saliendo de la asamblea, estoy entrando a esto, estoy entregando esto. No hablamos de política. Los políticos nos estamos despolitizando y al despolitizarnos nos estamos desconectando de la sociedad. Y la sociedad nos lo está diciendo con mucha claridad. Yo no te sigo a ti para saber qué carrizo haces tú en tu vida personal. Yo te sigo a ti para que me digas cómo vamos a solucionar los problemas de la economía, los problemas de los servicios, los problemas de la seguridad. Eso es lo que yo quiero escuchar de ti. Y si la sociedad nos está interpelando, no le respondamos interpelándola a nosotros. No es que tú te despolitizaste, no. Respondámosla asumiendo los cambios que tengamos que asumir. La política tiene que renovarse, repolitizarse, reencontrarse con un pueblo que siguió avanzando. El pueblo venezolano es un pueblo maravilloso, es un pueblo hermoso, es un pueblo honesto, es un pueblo trabajador, es un pueblo solidario, es un pueblo echado para adelante. Difícilmente habrán pueblos tan hermosos y tiene que ver con la diversidad de culturas, de historias, de vidas, de cuentos que somos los venezolanos y las venezolanas. Por eso es tan difícil que los líderes estén a la altura de este pueblo, pero es lo que nos corresponde. Así que compañeros y compañeras, agradezco a todas, a todos, agradezco a Dios primeramente por estos años de tormenta que hemos atravesado y convoco a todo el pueblo de Miranda, a todo el liderazgo de Miranda, a transformar integralmente la realidad política, la historia y los tiempos venideros de estas tierras. Que Dios los bendiga a todas y a todos. Muchísimas gracias.